Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, por conectarse a esta conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras de seguro de gastos médicos, de vida y de cobertura solidaria. Primero tendremos una presentación a cargo de nuestros voceros y posteriormente la sesión de preguntas. Tiene la palabra Edgar Garama. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Si me pueden hacer el favor de poner la presentación. Buenas tardes y gracias por acompañarnos este día 20 de agosto. Iniciamos con las cifras de gastos médicos. Las láminas son las mismas que hemos presentado semana tras semana. Tenemos acumulados 7,889 personas con casos COVID por un monto ya de aproximadamente 3,150 millones de pesos. Con respecto a la semana anterior, tenemos un crecimiento relevante en el número de casos del 19% y en el monto a pagar del 12%. Tenemos un nuevo caso registrado como el más caro. Habíamos informado hasta la semana anterior que el caso más caro había sido de 15,4 millones de pesos. Tenemos ahora uno nuevo que es de 16,4 millones de pesos. El monto promedio es de casi 400 mil pesos, 398,991. Y tenemos en la gráfica del lado derecho, en la parte inferior, el número de fallecimientos a partir de aquellos que han tenido una atención médica en los seguros de gastos médicos. La que sigue, por favor. Esta es de distribución geográfica a nivel nacional, en donde podrán observar que seguimos teniendo la mayor concentración en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Nuevo León, y así como podrán ver en cada uno de los estados, el comportamiento de los casos COVID que registran una atención médica a partir de la póliza de gastos médicos mayores. La que sigue, por favor. La tasa de letalidad, seguimos con las mismas cifras que la semana pasada, el 6% en la población asegurada, el casi 11% en la población que no contiene seguro, y en la tasa de contagio estamos con 87 personas por cada 100,000 de aquellos que tienen un seguro de gastos médicos y 423 personas por cada 100,000 personas que no tienen un seguro. Y la cifra ahí, la más contundente, es que a nivel nacional tenemos reportados 537,000 casos COVID, en el cual aquí estamos reportando que solo el 1,46 tiene un seguro de gastos médicos mayores. La que sigue, por favor. Esta gráfica mantiene la misma tendencia semana tras semana, en donde el 50% de los casos ocurren en personas en edades de los 40 a los 59 años de edad, y le sigue las edades de 30 a 39 y así sucesivamente. La que sigue, por favor. En términos de monto, la edad que más concentra el gasto está entre los 50 y los 59 años de edad, casi con 930 millones de pesos. Le sigue de 40 a 49 años con 793 millones de pesos, en donde, como podrán observar, en el rango de 40 a 59 años de edad se concentra el 55% del monto que se ha pagado por estas coberturas. La que sigue, por favor. Seguimos con la misma tendencia, en donde el género masculino, los hombres, somos los más afectados por la enfermedad, siendo el 71% de los casos y el 78% del monto que se ha indemnizado por la cobertura de gastos médicos mayores. La que sigue, por favor. Y también esta es la misma tendencia que todas las semanas. El consumo más importante ha sido por el internamiento hospitalario, con un costo promedio cercano a los 400,000 pesos. El segundo es la unidad de terapia intensiva, con un costo cercano a los 950,000 pesos. Ya explicaba yo desde la semana pasada que evidentemente pues, la enfermedad está teniendo un número importante de personas hospitalizadas, y aquellas que ingresan a la unidad de terapia intensiva, pues prácticamente se duplica el costo. Adelante, por favor.
En el caso de las defunciones, lamentablemente la mayor concentración está en personas de los 50 a los 69 años de edad, el 50% de las que presenté en la primera gráfica, y esta es la información que tengo al respecto sobre la cobertura de gastos médicos. Adelante, por favor. Ahora le paso la palabra a Jesús Martínez para que nos hable de los casos de seguros de vida. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia y su tiempo. De la misma manera que hemos visto para gastos médicos, vamos a ver los datos principales en el caso de los seguros de vida. Hay que destacar que en esta semana se observa un incremento importante tanto en cuanto a monto como en cuanto al número de casos indemnizados. En cuanto al número de casos, estamos en 10.968, supone un incremento del 33% respecto de la semana pasada y si lo comparamos con el número de fallecimientos totales, supone aproximadamente el 19%, es decir, que del total de fallecidos por COVID, el 19% han tenido algún tipo de indemnización a través de seguros de vida. En cuanto al monto, pues podemos observar esos 2.407 millones de pesos, que es el total que llevamos acumulado, que el 30% corresponde a la última semana, por lo tanto, un incremento relevante. En cuanto al monto promedio, se mantiene estable, en torno a 219, 220.000 pesos, como semanas anteriores, y también el caso de mayor importe es el que hemos reportado semanas anteriores, de más de 68 millones de pesos. La siguiente, por favor. La distribución territorial, sigue habiendo una concentración en Ciudad de México y en Estado de México, igual que pasa en el caso de gastos médicos, si bien vamos observando cómo a lo largo de las semanas hay una mayor dispersión. Solamente hay 4 estados que tienen menos de 50 casos indemnizados a través de seguros de vida, por lo tanto se está produciendo un incremento mayor en el resto de estados. La siguiente. En cuanto a distribuciones por edad y sexo, el tramo de edad que sigue siendo más castigado, igual que en gastos médicos, entre 50 y 69 años, donde está aproximadamente el 60% de las personas fallecidas que tenían una cobertura de seguro de vida. Y también por sexo sigue siendo mucho más el efecto que tiene entre los hombres que entre las mujeres. Un 72% de las indemnizaciones por seguro de vida son hombres y un 28% mujeres. Siguiente, por favor. También aprovechamos para dar algunas referencias sobre el análisis un poquito más en detalle del caso de los seguros de vida. Como saben, los seguros de vida se pueden contratar pues, bien individualmente o bien las empresas a favor de sus empleados. El dato actualizado que tenemos en cuanto al porcentaje de casos es que en el caso de gastos médicos el 70% de los casos han sido contratados a través de una empresa a favor de sus empleados y solamente el 30% a nivel individual. Por lo tanto, bueno, pues digamos las empresas están aportando más, en este caso, cobertura que lo que hemos hecho a nivel individual. Y en vida todavía el porcentaje es mayor, el 76% de los casos proviene de una contratación a través de empresas. En cuanto a los montos, los porcentajes son un poquito diferentes. En gastos médicos el 61% del monto indemnizado corresponde a contrataciones de empresas para sus empleados y el 39% contrataciones individuales. Y en el caso de los seguros de vida, el 58% empresas, 42% a nivel individual. Siguiente, por favor. En cuanto al monto promedio, también separado entre la contratación individual y la contratación a través de empresas y colectivos, aquí cambia. Podemos observar que la indemnización tanto en gastos médicos como en vida es inferior el monto promedio cuando la contratación es a través de una empresa o de un colectivo respecto individual. Algo más de 343.000 pesos
para gastos médicos colectivo y 528.000, 529.000 a nivel individual, y en vida también la suma asegurada es menor, la que está contratada a través de empresas, 166.000 frente a los 386.000 de la contratación individual. La siguiente, por favor. Aquí reflejamos un poco el efecto que tiene la cobertura a través de gastos médicos, a través de la tasa de fallecimiento por cada 100.000 asegurados, que está en el 5%, o 5 por cada 100.000 asegurados frente a 16, que es lo que tenemos en el seguro de vida, ¿no? Por lo tanto, la cobertura de gastos médicos está generando una supervivencia mayor para los casos afectados. La siguiente. Aquí también queremos recordar, ¿no?, el papel relevante que tiene el sector asegurador en el caso, pues, de las grandes catástrofes, ¿no? O sea, en el día a día ya lo sabemos, pero en las grandes catástrofes y es bueno recordarlo, ¿no? Un poco la historia y ver dónde estamos también, ¿no? Con la pandemia, teniendo en cuenta que desgraciadamente no hemos terminado. O sea, el resto de casos, pues prácticamente todos están ya cerrados y son cifras cerradas. El caso de la pandemia de COVID, pues todavía nos queda, ¿no? Ahí están los eventos catastróficos más importantes. Vilma en el año 2005, que supuso casi 2.300 millones de dólares, está todo en millones de dólares. El sismo de 2017, bueno, el resto. Y actualmente nos encontramos, estaría en este ranking en el puesto 14, la pandemia de COVID, con aproximadamente 250 millones de dólares, que es lo que llevamos a día de hoy, pero las estimaciones, como saben, pues seguramente vamos a estar en el top 10, ¿no?, de las catástrofes más importantes cuando esto termine, ¿no? Siguiente, por favor. Y también aprovechar para compartirles, pues, los datos actualizados de la cobertura solidaria. Recordar, es la cobertura que el sector asegurador, a través de su asociación, a través de AMIS, está gestionando para todo el personal sanitario, los 50.000 pesos que estamos abonando a los beneficiarios del personal sanitario que desgraciadamente han fallecido y que a día del 17 de agosto, que es cuando tenemos el cierre de este reporte, pues ya asciende a 440. Son los casos ya tramitados e indemnizados, ¿no?, con esa distribución. Por estados, pues parecido a lo que antes veíamos del seguro de vida en cuanto a la distribución. El 46% se concentran en Ciudad de México y Estado de México, pero bueno, pues ya prácticamente tenemos en todos los estados casos que ya se han gestionado. En cuanto a la distribución por el tipo, recordar que esto era todo el personal sanitario, no solo médicos y enfermeras, y de hecho, pues ahí se ve que el porcentaje más alto, pues es el resto de actividades, ¿no? El 55%, pues es personal que no es personal ni de enfermería ni personal médico, ¿no? 30% médicos, 15% enfermerías, y bueno, pues digamos estamos acogiendo a través de esta cobertura pues a todas las personas que están en esa primera línea de batalla luchando pues por acabar con esta pandemia, ¿no? En cuanto a las indemnizaciones, el recordar también que los beneficiarios establecidos, la fórmula estándar, pues es cónyuge, hijos, padres. El mayor número de los 440, 240 es cónyuge, 145 ha sido a hijos y 55 a padres. Por edades y sexo, mayoritariamente el tramo entre 51 y 60 y el siguiente 41-50. Podemos ver que seguramente la media de edad del personal sanitario es más joven que la que veíamos en conjunto para toda la colectividad asegurada de vida, y aquí pues tiene más efecto el tramo entre 41 y 50 que entre 60 y 69. Por género se sigue cumpliendo el efecto mucho mayor en los hombres que en las mujeres, ¿no? De los 440, 325
han sido hombres y 115 mujeres. Recordar, para terminar con la cobertura solidaria, que el periodo que se estableció y lo que acordamos en su día era de 1 de abril a 31 de agosto y que, bueno, pues como hay un cierto decalaje a la hora de que nos llegue la información, pues vamos a seguir indemnizando pues, a todos los casos que estén dentro de este periodo y que nos lleguen en los siguientes meses hasta el 31 de diciembre, ¿no? O sea, seguiremos en la gestión hasta ese 31 de diciembre dentro del periodo establecido 1 de abril a 31 de agosto. Y para terminar, aprovechar si nos permiten el comercial, que estamos organizando un encuentro a nivel asegurador que pensamos de una grandísima relevancia, un encuentro obviamente digital, no puede ser físico, pero donde bueno, vamos a analizar todos los aspectos relacionados con el sector y, por supuesto, con la rigurosa actualidad y el efecto COVID-19 de cada uno de los aspectos, ¿no? Pues con intervenciones tanto nacionales como internacionales y con todos los elementos. Van a ser 2 días, 2 mañanas y, desde luego, pues estaríamos encantados, ¿no? De que se animen y se incorporen. No sé, Recaredo, si consideras ampliar un poquito más este tema. No te oímos, Ricardo. Gracias, Jesús, muy amable. Pues están todos cordialmente invitados a participar en este encuentro digital. Es un evento en donde estamos innovando. Este año la convención física no se llevó a cabo. La convención del próximo año está programada para 14 y 15 de mayo, pero pues por ahora con esto los invitamos. Será un evento muy amplio para todos y ojalá les parezca de interés. Muy pronto les ofrecemos que la semana que entra les estaremos enviando, junto con la información de la conferencia de prensa, todo lo que es el programa, pero van a ver ustedes que va a estar muy interesante. Va a estar todo alrededor de lo que es el COVID-19, con los impactos que va a tener hacia, por un lado, todo lo que es las perspectivas de los directores de las compañías, de los reguladores y la perspectiva internacional, así como muchos otros análisis que estaremos haciendo en cuanto a todos los aprendizajes, toda la forma nueva que tenemos que ir implementando para operar los seguros y para entrar con las InsurTechs. Así es de que los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen. Muchas gracias. Vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas. Fernanda Tapia, de Mural. Muchas gracias. Pues nosotros tenemos algunos reportes de nuestros lectores y me gustaría que me ayudaran a explicarlos y ver si es verdad. Nos comentaban ellos que si bien el seguro de gastos médicos cubre el tratamiento por el COVID-19, no llega a cubrir el tema de los desechables y los insumos que se utilizan en el hospital. Entonces, al final de cuentas, las personas pues acaban pagando, a pesar de la cobertura del seguro, cuentas superiores a los 100,000 pesos. Entonces, pues quisiera ver si pueden ayudarme a aclarar eso, y también cuál es el promedio que terminan pagando los asegurados después de que el seguro hace la cobertura por COVID-19. Con todo gusto, yo te lo puedo explicar. Para cualquier enfermedad, atención médica en gastos médicos mayores en el hospital, se tiene que revisar los insumos que se ocupan para hacer el pago de los seguros. Hay algunas compañías que tienen acuerdos con los hospitales en donde cubren... ¿Sí se escucha bien? Perdón. Sí. Sí, muchas gracias. Hay algunos acuerdos que se tienen con algunos hospitales entre compañías en donde la póliza que tiene el asegurado cubre unas cosas y otras no. No es una generalidad, son temas particulares. Entonces, eso sí va a depender de cada una de las pólizas de gastos médicos que tenga contratado el asegurado. No es propio del COVID, eso es lo que sí te quiero dejarlo muy claro. Es decir, que hay enfermedades que normalmente hay cosas que sí cubre el seguro y otras que no las cubre, y esos son los acuerdos que se tienen con los hospitales. Sobre lo que paga el asegurado, lo que estamos cubriendo, los montos promedios son los que hemos estado comentando, entre los 300 y los 400,000 pesos por hospitalización, y lo que hemos hablado de la unidad de terapia intensiva.
A esto, también la semana pasada lo mencionamos, faltaría ver el monto que paga el asegurado, ya sea por el coaseguro o el deducible, que también yo mencionaba la semana pasada, que depende de cada compañía de seguros, pero que de manera segura puedes considerar un 10% que estaría pagando el asegurado de manera adicional a lo que nosotros cubrimos al hospital. De acuerdo, muchas gracias. Con todo. Belén Martínez, del Economista. Hola, buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Sí. Hola a todos, muchas gracias. Tengo 3 dudas. La primera de ellas es sobre el incremento en los casos del seguro de gastos médicos mayores. ¿Ustedes a qué lo atribuyen? ¿Podría ser a la reactivación, a una mayor confianza de las personas para salir, o tienen alguna otra idea de por qué se puede dar este incremento? Por otro lado, me gustaría saber si ustedes, o entre las aseguradoras más bien, ¿han detectado la cancelación o modificaciones en la póliza que tienen algunas empresas del seguro de gastos médicos mayores que otorgan a sus trabajadores? No sé si ha habido modificaciones o cancelaciones por la situación que hay día a día, bueno, actualmente, o bien si hay más empresas interesadas en darle esta prestación a sus trabajadores. Y por último, solamente me quedó la duda. La cobertura solidaria entonces se va a extender al 31 de diciembre de este año y seguirá siendo retroactiva, y ya es todo. Muchas gracias. ¿Quieres empiezo, Jesús, con Perfecto. el tema de gastos médicos? Muy bien. Sobre el tema de gastos médicos, el hecho de que se haya visto un incremento relevante en esta semana no es que haya sido un hecho en particular, sino que no se ha detenido el tema del contagio. Y eso es lo que nosotros vemos reflejado en los números, porque desde la semana pasada comentábamos también que no hemos visto una caída en el contagio o en el número de enfermos. Sí, efectivamente, con respecto a la semana pasada, el monto y el número de casos es importante, pero no hay nada diferente. Sí creemos que, porque lo vemos en la calle, ¿no? Vemos que hay mayor circulación y que todavía nos deberíamos de guardar por más tiempo. Eso sí, es un hecho. Eso es por un lado. En la siguiente pregunta que me hiciste, ¿me la podrías volver a repetir de gastos médicos? No la registré. Sí, perdón. Es sobre las empresas que tienen esta prestación. Ya. Bueno, al menos en algunas de las, bueno, en la compañía que yo represento, no hemos notado que haya una cancelación de las pólizas de gastos médicos de las empresas. Las empresas están siendo igual de conscientes que yo creo que muchos de los sectores en mantener las pólizas de gastos médicos y de vida de sus trabajadores, porque pues están muy preocupados de ello, a menos de que no sé si tengamos alguna cifra diferente, Recaredo o Jesús, pero en mi caso no veo que haya una cancelación del producto. En efecto, Edgar, en el corte a junio, que hace 2 días dimos cuenta de toda esta información, más bien hay un incremento del 10% en términos reales en los seguros de gastos médicos, de forma tal que hay más, ha crecido más el individual, pero se ha mantenido, por lo menos se ha mantenido la parte de la prestación. Desde luego que hay empresas que desafortunadamente han cerrado, y pues solo en esos casos sí se han dado las cancelaciones, pero no una empresa que está en plena operación cancelando este seguro a sus empleados. No es algo que se haya visto, por lo menos en la estadística de impacto. Así es. Sí, coincido con Edgar y con Recaredo, ¿no? Además de los datos oficiales, que es lo que dicen, la percepción, ¿no? La percepción es que hay más preocupación a nivel general con todo lo relacionado con cobertura de gastos médicos, y también las empresas pues están siendo sensibles, ¿no? Por lo tanto, pues la que tenía la póliza generalmente la mantiene, y sí estamos viendo que hay casos donde se están estudiando la posibilidad de poner en marcha coberturas nuevas, ¿no? Con lo cual, como bien dice Recaredo, solo en aquellos casos donde la empresa pues ha dejado de funcionar es donde se puede dar la caída, ¿no? Y tu tercera pregunta, Belén, sobre el tema de la cobertura solidaria, sí, aclarar, ¿no? Aclarar
el aspecto y recordarlo, ¿no? Cuando hicimos la presentación en su momento, pues a través de la mañanera, ahí nuestra presidenta, Sofía Belmar, ya trasladó que bueno, pues lo que estábamos estableciendo como periodo de cobertura, lo hacíamos retroactivamente, porque esto se hizo en mayo, pero desde el 1 de abril, con todos los fallecidos del personal sanitario del sector público, desde el 1 de abril a 31 de agosto, en todos los fallecidos en ese periodo son los que entran dentro de esta cobertura solidaria. Lo que además añadía es que como no hay un automatismo, ¿no?, de que se produce el fallecimiento y a continuación nos llega la información, sino que hay un cierto decalaje en cuanto a los tiempos el que llega a AMIS toda la información necesaria para la liquidación, generalmente pues pasan semanas. Después del 31 de agosto, pues seguiremos tramitando todos aquellos casos que se hayan producido dentro del periodo de cobertura, ¿no? O sea, seguiremos liquidando a continuación. Pero el periodo que ya en su momento establecimos, pues iba del 1 de abril a 31 de agosto. Ok, nada más para entonces ver si entendí. Todavía después del 31 de agosto se seguirán registrando o dando el apoyo a aquellas muertes que hayan ocurrido desde el 1 de abril al 31 de agosto. Es correcto. Eso es. Ok. Pero hay ese plazo, Belén, para poder cobrar, porque, pues como ustedes saben, hay casos en donde se tiene que hacer el trámite de la documentación, hay estados donde todavía hay problemas con los certificados de defunción o por lo menos las actas de defunción. Al revés, con el acta de defunción, por lo menos tener el certificado de defunción y el propio trámite, siempre pues todo el periodo de duelo de los familiares nos da un rezago de unas 4 a 6 semanas. Y pues todavía seguimos intensificando mucho toda la labor de comunicación a través de los institutos para que pues todos aquellos casos que no estaban informados del beneficio puedan cobrarlo. Entonces, para eso es que se da este plazo adicional, para que todos los que estén en la circunstancia puedan hacer el cobro. De hecho, pues si ustedes recuerdan, hace 2 semanas no había casos en Jalisco, ya ahora ya tenemos algunos, gracias a que se intensificó la campaña de comunicación, y lo mismo ocurre con Campeche, en donde ya estamos recibiendo solicitudes de indemnización. Antonio Hernández del Universal. ¿Nos escuchas, Toño? Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Adelante. Ok, 2 preguntas. La primera es sobre ahora sí que se nos pueden compartir algunos detalles del caso en seguro de gastos médicos que alcanza los 16 millones de pesos, si obedece también a estos gastos que se incrementan por la hospitalización, la unidad de cuidados intensivos. Y la segunda es sobre pues, el fuerte incremento que se registra también en seguro de vida. Digo, revisando así muy rápido las cifras semanales, parece es la semana donde se tuvo el mayor número de casos. No sé si estoy en lo correcto. Y preguntar si esto también se debe al rezago de información que ya nos explicaban ahorita, o si en esta semana de registro sí se presentaron más casos de muertes en seguro de vida. Gracias. Sobre el caso de gastos médicos, lo que podemos informar, como tú sabes, hay información que no es pública y no la podemos informar. Sabemos que la persona está en tratamientos de cuidados intensivos y que por esa razón hemos llegado a esos montos. También sabemos que la persona efectivamente sigue viva y está haciendo con estos cuidados intensivos. No más información que esa. Seguramente los importes es por la duración que tiene la unidad de cuidados intensivos y la lucha que se está haciendo en ese hospital por los médicos para sacar adelante a esta persona asegurada. Sobre el incremento de los casos de vida, Jesús, ¿quieres comentar? Sí, pues efectivamente estás en lo cierto, Antonio. O sea, el incremento viene motivado fundamentalmente por la acumulación, pero acumulación de semanas anteriores, ¿no? No es porque se hayan producido más fallecimientos en la última semana, sino simplemente por el trámite, ¿no? O sea, el trámite que supone la liquidación, como antes comentaba
Recaredo de la cobertura solidaria. Es verdad que la cobertura solidaria tiene un trámite muy sencillo, pero generalmente en la liquidación de los seguros de vida pues suele haber más papeles que necesitamos las compañías de seguros, como por ejemplo determinada designación de beneficiarios y algunos otros aspectos que son necesarios, y eso lleva a un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, lo que al final estamos observando pues es que de los fallecimientos que se han producido en semanas anteriores, ahora ya se va produciendo esa acumulación, y es por lo que se produce pues ese mayor número de casos y monto también, ¿no? Pero no es porque se hayan producido más fallecimientos asegurados en la última semana. Gracias. Tenemos una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. La voy a leer. ¿Cuánto incrementó en porcentaje el número de casos COVID y a qué se debe? Veo que es notoriamente mayor que en otras semanas. ¿Está hablando del tema de gastos médicos? No. Bueno, Pues el es caso importante aclararlo, tienes razón, Edgar. ¿A qué porque en ambos casos tenemos más reclamo, entonces en ambos casos se debe prácticamente al periodo de reclamación que se está haciendo. Acuérdense que los registros que tenemos son una vez que da de alta el hospital a la persona que tiene o presenta la enfermedad, y que nosotros lo registramos en los sistemas de AMIS, tanto en la parte de seguros de vida como en los seguros de gastos médicos. No necesariamente porque haya habido un rebrote importante y que de repente se haya enfermado más gente o haya fallecido más gente. Es la forma en cómo se van reportando los casos, y en este caso, efectivamente, existe la coincidencia que en gastos médicos y en el seguro de vida estamos teniendo un reporte mayor en esta última semana. No por algo en particular, simple y sencillamente por los tiempos de reportar los casos e indemnizar. Si te parece, Edgar, para complementar, creo que es importante de todos modos dar el dato a Enrique Pardo. En efecto, recapitulando, y ya lo habías mencionado tú, en la última semana en gastos médicos se incrementó 12.2, las semanas anteriores habían sido 7.96 y 7 en cuanto a monto, y en cuanto a número de casos, 18.8 fue el incremento de la última semana y 9.8 y 9.1 las semanas anteriores. En el caso de vida fue 43%, en efecto, esa es la más elevada de toda la historia que llevamos de estas estadísticas. Habíamos tenido 11.67 y 15.16, esto en monto. El número de casos 32.7 y 14.71 las semanas anteriores, 14.71. Y en el caso de la cobertura solidaria fue 12.5 el incremento en la última semana. Las semanas anteriores había sido 17.1, 14.4 y 18.2. Muchas gracias, Recaredo. Es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún comentario final? Bueno, pues si me permitís, simplemente quizá insistir, ¿no?, en que este incremento, ¿no?, que muy bien pues detectáis, ¿no?, que se está produciendo, ya sí que va haciendo que la acumulación de las indemnizaciones pues empiezan a ser relevantes, ¿no? La suma entre ambos tipos de seguros ya estamos por encima de los 5.500 millones de pesos, y desgraciadamente esto no ha terminado, ¿no? Por lo tanto, como veíamos, ¿no?, en esa gráfica de las grandes catástrofes, pues va a estar dentro de las 10 más importantes. Y bueno, pues el papel que va a seguir jugando cada vez más importante el sector asegurador, pues va a ser relevante, ¿no?, a la hora de cubrir en la parte de gastos médicos esos 400.000 pesos de monto promedio, que es bastante elevado, y también pues en el seguro de vida la ayuda que supone para los beneficiarios la percepción de estas cantidades, ¿no? Entonces, bueno, quizá solamente insistir en ya la relevancia de la cifra que ya vamos acumulando, ¿no?
Yo coincido con Jesús y agradecerles nuevamente el que estén acompañándonos. Sí es necesario que sigamos cuidándonos y cuidándonos mucho, porque esto no ha terminado. Y también reiterar que el sector asegurador, nosotros nos reunimos prácticamente todas las semanas. La fortaleza del sector y el compromiso que tenemos para ayudar a nuestros asegurados y enfrentar esta situación de manera muy seria y muy comprometida, y tratar de que a través de su medio se siga difundiendo la importancia de los seguros. Es súper relevante, esto no es un comentario ni mucho menos comercial, es súper relevante la conciencia que todos tengamos sobre tener seguros, la importancia de estar asegurados, y que nosotros, pues con la solvencia que tenemos, estaremos haciendo frente a esta situación hasta el último momento, ¿no? Así es que, pues cuídense y muchas gracias por acompañarnos semana tras semana. Pues en efecto, reitero yo el agradecimiento que hacen mis compañeros voceros. De verdad apreciamos mucho toda la labor que ustedes están haciendo para informar al público, y pues también quiero suscribir lo que semana a semana nos dice Edgar, porque es muy válido. Todavía no estamos en una normalidad, estamos en semáforo anaranjado en casi todos los lugares, pero sí se ve un incremento de la movilidad. Es muy importante que la actividad económica se reactive, pero esto hace que debemos de redoblar esfuerzos para efectos de cuidar nuestra salud, porque pues los contagios y los fallecimientos no cesan, y pues este es un elemento que tiene que darse en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes y gracias por acompañar. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.